DiGeorge. Ok, síndromes de genes contiguos y DiGeorge. Estos síndromes son bastante complejos, normalmente resultan de lesiones y también duplicaciones submicroscópicas, que quieren decir que no los pueden ver a simple vista. Van a requerir técnicas especiales para ver estas lesiones. Y normalmente son regiones pequeñas de unos 3 megapares de bases, pero que contienen muchos genes, al igual que las otras regiones como las que habíamos visto. Que quiere decir, no es solamente un gen, a veces, a menos que se haga la identificación muy precisa de ese gen que está involucrado. Normalmente tienen múltiples anomalías congénitas, es una de las características de los síndromes de genes contiguos. Y el fenotipo se da por lo que se llama haploinsuficiencia de los genes. ¿Qué significa haploinsuficiencia? ¿Quién me dice? Es un término genético que se usa mucho y medio lo habíamos mencionado. ¿Quién se acuerda? ¿Es cuando la copia de un gen se elimina o se inactiva? Se puede eliminar o inactivar, pero ¿cuál es el resultado de la haploinsuficiencia? ¿Por qué se llama haploinsuficiencia? Porque, bueno, creo que recuerdo que era porque una sola copia de uno de los genes era incapaz de realizar como su funcionamiento normal. Correcto. Hay algún problema que hace que se inactive o se pierda una copia, un alelo, y el otro alelo se está expresando, pero su expresión no es capaz de rescatar ese fenotipo. Por eso se llama haploinsuficiencia. Entonces, ¿qué quiere decir? No importa que tengas un solo alelo, no es suficiente para la función celular y puedes tener problemas. Entonces, normalmente los síndromes de genes contiguos se deben a la haploinsuficiencia de los genes que están en esa región. Un ejemplo es el síndrome de Williams, pero no lo vamos a ver a detalle. El que vamos a ver es el DiGeorge o el síndrome velocardiofacial. Y para ver de lesiones necesitas unas técnicas muy especiales. Si son grandes, puedes hacer citogenética clásica, tu cariograma, tu cariotipo, etc. Pero si son submicroscópicas, como en el caso de los genes contiguos, necesitas unas técnicas que se llaman FISH, que es inmunofluorescencia in situ, hibridación por inmunofluorescencia in situ, y el CGH, que es hibridación por comparación genómica. Y ahorita las vamos a mencionar. Ok, entonces este es un cariograma. Aquí pueden ver cómo se ordenan los cromosomas que ya están bastante condensados. ¿Se acuerdan en qué fase se alcanza la mayor condensación? Sí. ¿Cuál? Metafase. ¿La etapa qué, perdón? Metafase. La metafase. Muy bien, correcto. Entonces son cromosomas que se inducen a metafase, cromosomas metafásicos, pero esta técnica también se podría llegar a hacer en cromosomas prometafásicos, si no requieres tanto compactamiento. Entonces, esas dos fases son las que se usan, generalmente es metafase, como ustedes dijeron bien. Entonces, aquí está el cromosoma, se acuerdan que se organizan por tamaños, este es el cromosoma 1, este es el 22 y el par sexual, aquí. ¿Qué sexo tiene esta persona? ¿Masculino?
Exactamente, es un individuo masculino. Entonces, estos cromosomas, cuando hacen cariogramas y ven de lesiones muy grandes, por ejemplo, que le falta un brazo completamente al cromosoma o un buen pedazo, pues el cariograma te funciona bien. Pero cuando son de lesiones muy chiquitas, por ejemplo, de 40 a 250 kilobases en esta foto, ustedes necesitan hacer esta técnica mandando sondas de fluorescencia, fluorescentes. Si ven aquí hay una señal verde y aquí hay una señal verde y una señal roja. Entonces imagínense que la señal roja era para el fragmento que les interesa. Un cromosoma está bien, pero ¿qué le pasó al otro cromosoma? No detectan la señal. Entonces aquí hay una deleción y hay una deleción que no verían por estas técnicas de citogenética como el cariograma. Ahora el FISH también se puede hacer en interfase. Si ven aquí está toda la cromatina en el núcleo sin condensar y pueden ver las señales, ¿no? Aquí en este caso hay una roja y una verde, aquí hay dos rojas y una verde. Por ejemplo, así las pueden detectar en cada una de sus células. Entonces, los síndromes de microdeleción, bueno, y esto depende qué literatura lean. Vamos aquí a manejar 3 megabases. Son cualquier grupo de desórdenes clínicamente reconocibles caracterizados por una deleción pequeña o también puede ser una duplicación de menor a 3 megapares de bases o 3 megabases. Y es un segmento cromosomal que normalmente abarca múltiples genes asociados a enfermedades y cada uno contribuye al fenotipo de manera independiente. Entonces, el síndrome de DiGeorge es uno de los más clásicos, también se le llama síndrome velocardiofacial y es una patología de origen genético. Obviamente está caracterizada por el desarrollo de malformaciones que involucran al corazón, a la cara, al timo y a las glándulas paratiroideas. La deleción que se da es en una zona muy específica, la 22q11.2, o sea, cromosoma 22, brazo largo, 11.22. Y se da más o menos en 1 de cada 3.000 recién nacidos vivos. Tiene una herencia autosómica dominante, un patrón de herencia autosómica dominante, y 93% de los casos se deben a deleciones de novo, espontáneas, frescas, etc. La deleción es causada por un evento de recombinación homóloga que falla durante la meiosis 1, y la mayoría de estos eventos involucran unas secuencias que se llaman LCRs, Low Copy Repeat, en los puntos de ruptura proximal y distal. ¿Qué quiere decir? Los LCRs, al ser repetidos y son copias y están presentes, pueden causar un fallo en el alineamiento de los cromosomas. En lugar de alinear bien a lo largo de los cromosomas, como las secuencias son muy iguales, hay un desfase en ese alineamiento y a la hora de recombinar se pierde información. Ahora ya con las nuevas técnicas se ha visto un gen implicado dentro de esta región 22q11 que se llama TBX.
importante es que tienen aplasia e hipoplasia de timo y de la paratiroides, que es lo que causa la hipocalcemia. Más adelante, estos problemas en timo generan muchos problemas para DiGeorge, porque si se acuerdan, el timo no han llevado inmuno, ¿verdad? Todavía. No. Ok. Entonces, el timo es un lugar muy importante para la maduración de las células T. Entonces, tanto células T con función citotóxica como las ayudadoras tienen problemas en el desarrollo y eso los hace muy susceptibles a infecciones virales e infecciones bacterianas a los niños con DiGeorge. Entonces, hay desregulación del desarrollo de células T. Y también tienen problemas de autoinmunidades muy comunes. Aquí algo que les puede ayudar es una mnemotecnia que es Catch22. DiGeorge, Catch22. ¿Por qué? Porque está en el 22Q11 la región y Catch viene de las siglas en inglés, aquí Catch, que pueden ver de todas las manifestaciones clásicas de DiGeorge. Entonces, por ejemplo, tienen CAR, Cyanotic Congenital Heart Disease, pueden ver como problemas cardíacos, ¿no? Cardiac problems. A es de fasias anormales, ¿se acuerdan? Tienen estas dismorfias clásicas. T es de hipoplasia del timo. C es de problemas cognitivos, de desarrollo cognitivo. Tienen hipoparatiroidismo, eso viene de la H, e hipocalcemia. Y bueno, el 22 es porque es la de lesión del 22Q. Entonces, para DiGeorge, normalmente lo que hay que buscar al ser un síndrome de microdeleción, pues precisamente es buscar la microdeleción del 22Q11. Mandas una sonda ahí y esa es por la técnica que les dije ahorita que se llama FISH y normalmente el 95% de los casos lo pueden detectar por eso. Sin embargo, a veces hay de lesiones un poco más pequeñas o mutaciones puntuales, incluido este gen que les había dicho, que está relacionado a fallas cardíacas y pues tendrías que hacer ahí el análisis dirigido. Entonces el FISH en general es una técnica in situ, fluorescent in situ hybridization, es lo que significa en inglés, no es pescado. Y simplemente ustedes mandan una sonda. Una sonda es un fragmento de DNA que está marcado con fluorescencia. Entonces ustedes por complementariedad saben a dónde se va a unir esa sonda, ustedes la diseñan. Por ejemplo, si les interesa DiGeorge y saben que hay una lesión de 3 megapares de bases en el cromosoma 22, pues buscan esa región, buscan una secuencia, la marcan con fluorescencia y en un portaobjetos ustedes tienen cromosomas metafásicos, hacen la hibridación, que quiere decir esa sonda tiene que ir a buscar su región complementaria dentro de los cromosomas. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos dos sondas, una verde y una roja, y aquí solo se ve la roja. Entonces aquí se mandó una sonda contra esa región del cromosoma 22, 22Q11.2, ¿sí? Y siempre tienen que tener una sonda control, ¿no? Para saber que su hibridación está funcionando. En este caso la sonda control es la roja y la sonda verde es la de DiGeorge. Entonces, como pueden ver, está en el cromosoma 22 en un caso, pero aquí no vemos ya ninguna señal. Quiere decir que no hubo con qué hibridar y por lo tanto no señala una deleción de esa región. Entonces aquí pueden ver otras sondas. Bueno, en este caso solo hay una sonda. ¿Alguien me puede decir qué ven aquí en esta célula? ¿Pueden ser dos puntitos lo que pueden representar la de lesión? Si son dos puntitos, esperarías de lesión. Solo la de lesión solo cuando hay uno, ¿no?
Vean, comparen con esta célula de al lado. ¿Cuántos alelos? Color que se va a formar es amarillo y el puntito va a estar amarillo. Sin embargo, más DNA en el paciente, ajá, exactamente, sería verde. Y esto te indicaría que si hay más DNA en esa zona, hay una duplicación. Ahora, si tengo más DNA en el control que en el paciente, ¿de qué color va a ser el puntito? Rojo. Rojo. Significa que el paciente no tiene esa región de DNA y eso nos indica una deleción. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa esto? Que si lo hacen, bueno, en este caso tenemos un arreglo muy chiquito, pero imagínense que lo podemos hacer por miles, pues fácilmente podemos ver en el genoma o por cromosoma las regiones que están duplicadas y las regiones que están deletadas. Entonces, todo lo que esté a la mitad, o sea, que sea 100 y 100, va a quedar amarillo y va a quedar a la mitad, ¿no? En la media. Todo este región del cromosoma es normal. Sin embargo, si tenemos más DNA del paciente, podemos ver ese aumento fuera de la línea media y también en coloración. Entonces aquí hay una duplicación. Y en este caso hipotético, pues el paciente después tenía una deleción, ¿no? Que es lo mismo. Vemos menos DNA en el paciente, se aleja de la línea media y es de color rojo, de acuerdo a nuestro marcaje. Y esto es una deleción. Entonces ya en términos reales, como lo pueden ver, por ejemplo, aquí tenemos el cromosoma 22 y tenemos una región aquí por la región 11
la banda 11. ¿Y qué ven aquí? ¿Una deleción? Una deleción porque hay menos DNA en tu paciente. Si es el cromosoma 22, la región 11, ¿qué enfermedad creen que sea? DiGeorge. DiGeorge. Es un DiGeorge. Exactamente. Muy bien. Okay. Bueno, eso lo pueden hacer, ya no lo vamos a ver, pero por ejemplo lo pueden ver también comparando DNA normal contra DNA de tumores, no solo de pacientes, sino que aquí pues ya pueden ver ganancia de ciertas cosas o pérdida de ciertas cosas. Esto se aplica no solo para síndromes de genes contiguos, se puede aplicar para usted lo que ustedes quieran. Y bueno, aquí tenemos un DiGeorge, pero ya no lo vamos a ver. Nada más acuérdense, los DiGeorge también se puede, o muchas de las enfermedades por genes contiguos no solo son de lesiones, también pueden ser microduplicaciones. Que quiere decir que hay doble carga de esos genes. Ok, hasta aquí estamos bien, es lo que vamos a ver. Bueno, entonces vamos a pasar a herencia mitocondrial. Ay, la herencia mitocondrial, estas son bien feas también. Las herencias mitocondriales son enfermedades que son causadas, obviamente, por mutaciones en el DNA mitocondrial. Acuérdense, nuestro genoma está compuesto por el DNA nuclear, son los cromosomas, y también por el DNA de los organelos, en nuestro caso, mitocondrial. En el caso de las plantas, por ejemplo, ellas tienen cloroplastos, y los cloroplastos tienen su propio DNA también, son DNAs de organelos. Entonces, en muchos de los casos, bueno, en el caso de los humanos, como recibimos las mitocondrias de la madre, la herencia mitocondrial es materna. La madre nos hereda estas mitocondrias. Y este no es el caso para todos los organismos. Acuérdense, estamos muy enfocados a humanos y a mamíferos en general, a menos que les digamos, bueno, esto es de un organismo modelo como las moscas o la levadura o lo que sea. Todo está relacionado solo a humanos ahorita. Entonces, aquí los hijos pueden tener la mutación, pero algunos pueden ser afectados de manera muy fuerte y otros pueden no estar tan afectados. Y esto se debe al nivel de mitocondrias o a la cantidad de mitocondrias con la mutación que te pasa a la madre. Porque cuando las células se dividen, acuérdense, en la fase G1 hay que duplicar organelos, incluidas las mitocondrias, y después la célula se divide al azar en dos. Entonces, depende de la cantidad de mitocondrias malas que hayas recibido, puede ser tu fenotipo. Entonces, nada más para recordarles, el DNA mitocondrial es un DNA circular. Se parece mucho al DNA de las bacterias. De hecho, es parte de lo que apoya la teoría endosimbiótica. Las mitocondrias hace muchos miles de años eran bacterias e hicieron simbiosis con una célula eucarionte. La célula les daba protección, las bacterias le daban energía, vivían felices y se seleccionaron, ¿no? Así se quedaron juntas para siempre. Entonces, dentro de estos 16 kilobases del DNA mitocondrial tenemos 13 proteínas que son parte de la cadena respiratoria, 2 RNAs ribosomales y 22 RNAs de transferencia. Y estos son necesarios para sintetizar las proteínas de la mitocondria, porque si se acuerdan de la clase de código genético, decíamos que las mitocondrias tienen un código un poquito diferente, es como si hablaran un dialecto, ¿no? Había ciertos codones que no codificaban como el codón universal, entonces ellas necesitan tener sus propios RNAs y tRNAs para hacer su traducción. Entonces ya vemos, si la mayoría de los genes está relacionado a cadena respiratoria, en las personas que tienen mutaciones en mitocondria, ¿qué creen o cuál creen que sea el fenotipo? ¿O con qué esperarían que estuvieran relacionados los fenotipos de estas enfermedades? Vamos a agarrar a alguien al azar.
Montserrat Terán. ¿Estás? Ok. Ángel David Colunga. Sí, doctora, ¿me podría repetir, por favor? Que no escucho muy bien. ¿Con qué crees que estén relacionados o cuál crees que sea el fenotipo de las enfermedades mitocondriales? ¿Respiratorias? Ajá. ¿Y eso qué tipo de fenotipos te daría o qué? Mm, Pues también, bueno, serían metabólicos, ¿no? También, Metabólicos. ¿Por qué? porque, bueno, no va a estar funcionando bien la glucólisis, no bueno, sí la síntesis de la glucosa, porque la mitocondria no va a estar cumpliendo su función. ¿Solo glicólisis? A ver, Fernanda López. Ah, a ver, vamos a ver. Andrea Navarro. Se podría relacionar con problemas en sistema nervioso por la falta como de oxígeno. Ok. A ver, Carol Vadillo. Ujú. Pues igual, yo pensaba como lo mismo que Ángel, de enfermedades respiratorias, como el asma o el EPOC. Ok. Asia Hernández. No sé si podría ser también, por ejemplo, ataxia, por la falta de, pues, por los problemas en el sistema respiratorio. Ok. Vamos a ver. Itzel Hernández. Yo creo que enfermedades relacionadas con los ojos y los oídos debido a las terminaciones nerviosas igual. Ok. Chantel Gómez. Yo igual había encontrado, bueno, había leído un poco que estas enfermedades mitocondriales están asociadas con la gamma polimerasa mitocondrial. También, pues, se va a alterar, por ejemplo, con un aumento del lactato. También, bueno, encontré como un ejemplo que era el síndrome de Kearns-Sayre. No, creo que no lo pronuncié bien. Kearns-Sayre, sí, más o menos. Está difícil. Ok. Luz Ariana Alonso. Ok. Ariadna Gutiérrez. Espérame, ya les vi. Levantaste la mano justo. Espérame. Carla Rivero. Igual pensé lo mismo que mi compañero Ángel, que se relacionaba con patología respiratoria. Ok. A ver, Frida, sí, ya te vi, espérame tantito. Déjame un último voluntario fuerzas. Salas Barrientos. Sí, doctora, pues también, no sé, pensé en un deterioro de las células del cerebro, ¿podría ser? Ok. Ahora sí. Entonces,
¿Quién levantó la mano primero? Ya no No, la bueno, veo. es que cuando lo dijo al principio y de acuerdo a la imagen, pensé que podrían haber, igual un compañero mencionó problemas en la ruta de la glucólisis, pero podrían ser en diferentes como rutas metabólicas, ¿no? Entonces pensé que podrían haber algunos, déficit o trastornos musculares por esta falta de señalización en algunas rutas. Ok. Alison. Sí, bueno, yo había leído también eso que principalmente afecta a lo que es el sistema nervioso y al músculo esquelético. Y pues ya. Ok. Ay, chicos, no confundan respiración, cadena respiratoria con respiración. Son cosas muy diferentes. La cadena respiratoria es una serie de eventos que te permite generar el potencial de hidrógeno entre las dos membranas mitocondriales para que la ATP sintetasa use ese potencial de hidrógeno y genere ATP. Es una bombita que genera ATP con el potencial de hidrógeno de la cadena respiratoria. Esa generación de ATP es esencial para todas las células. ¿Por qué? Porque el ATP es la moneda energética de la célula. ¿Okay? La respiración, que incluye otros órganos como pulmones, tráquea, alveolos, etcétera, es otra cosa. ¿Sí queda claro? Aquí el problema es que las mutaciones en enfermedades mitocondriales están afectando estas cadenas respiratorias, esta producción de ATP. Ahora, ¿qué pasa cuando las células se quedan sin ATP? Tienen energía. O tienen poco ATP, menos del que necesitan. Pues no van a poder hacer todas sus funciones, ¿no? Porque muchas de las reacciones dentro de la célula requieren ATP, sobre todo las reacciones de catabolismo. Van a mover también cosas en contra de gradientes, necesitan ATP. Todo eso necesita energía. Entonces, bien, como algunos de ustedes lo dijeron, algunas de las células que están más afectadas por enfermedades mitocondriales incluyen sistema nervioso central, incluyen músculo. Pero bueno, ahorita vamos a entrar a eso. Entonces, por favor, lean respiración oxidativa y síntesis de ATP para que recuerden un poquito el tema. Esto lo vieron en bioquímica, ¿no? ¿Sí lo ven en bioquímica? Ok, bueno, lean sus apuntes de bioquímica otra vez. Ok, las mitocondrias entonces pueden tener, bueno, si se acuerdan, se heredan por parte de las mamás. Entonces ya se encuentran en los ositos maduros. Antes de fertilizar tenemos mitocondrias. Entonces, cuando se generan estas células, estos gametos, pues pueden ver, por ejemplo, aquí el caso donde tenemos las mitocondrias normales en azul y las mitocondrias mutantes en rojo. Ahora vean este caso. Mitocondrias mutantes en rojo y las normales en azul. ¿Qué diferencias ven entre estos dos ositos primarios? La cantidad de mitocondrias mutadas. La cantidad de mitocondrias mutadas. Cuando se genera el gameto, ¿cuál de estos dos gametos, este es el 1 y este es el 2, creen que vaya a tener o mayor probabilidades el individuo de desarrollar una enfermedad más fuerte? El 2. El 2. El 2, ¿por qué? Porque se están heredando aquí más mitocondrias mutadas y es más probabilidades de que el fenotipo se presente más temprano y además de forma más severa comparado con el 1. Acuérdense que todas estas mitocondrias cada división tienen que irse dividiendo ellas también, se duplican y se dividen al azar entre las dos células. Entonces, esto es lo que nos da dos conceptos muy importantes en herencia mitocondrial que se llaman heteroplasmía y homoplasmía. Entonces, bueno, esto es como ustedes dijeron, mientras más mitocondrias mutadas tengan, por ejemplo aquí en el caso de las moraditas,
pues más fuerte va a ser su fenotipo, ¿no? Si tienen menos, pues a lo mejor es menos severo o de aparición más tardía. Entonces, la heteroplasmia, de hecho, se refiere a la proporción de mitocondrias que tienen la mutación y que son normales, por eso se llama hetero. ¿Qué quiere decir? Ustedes tienen una mezcla de mitocondrias buenas y mitocondrias malas, por así decirlo, ¿no? Heteroplasmia. Y entonces, esto varía, obviamente, porque depende de qué órgano y cómo se haya dividido la célula, esa división. Entonces, si ven aquí tienen ustedes una célula heteroplásmica que se va dividiendo y las divisiones pueden ser de diferentes tipos, desde dar fenotipos casi normales porque aquí todavía tienen mutantes, a dar células con mucha cantidad de mitocondrias mutadas. Estas mitocondrias son heteroplásmicas. Hay combinación de dos tipos, de mutantes y de normales. El otro término que se usa mucho en mitocondrial es homoplasmia. Homo, iguales. ¿A qué le suena que es homoplásmico? ¿O qué esperarían que fuera homoplásmico? Pues con un solo tipo de mitocondrias. Es más estable, ¿no? Tenemos más cantidad de mitocondrias patogénicas. Prácticamente casi todas son patogénicas. Entonces, por ejemplo, en este caso, pues aquí tendríamos una homoplasmia, ¿no? En este caso hipotético. Entonces, ok, esta es el DNA mitocondrial, 16.569 pares de bases, y afuera pueden ver todas las enfermedades que se han descrito en mitocondria. Aquí solamente vamos a ver melas. Como ven, hay varias de las mutaciones que pueden causar melas. Aquí está la otra. Pero bueno, hay muchísimas enfermedades mitocondriales y una es Kearns-Sayers, que es la que habían mencionado y ahorita no la veo aquí. Aprovechando bueno, ahorita les tengo el otro. Aquí hay otro melas, no de 5. Pero bueno, Kearns-Sayers es otra de las enfermedades muy comunes mitocondriales. Antes la veíamos en el curso, pero bueno, ahorita ya no lo estamos viendo. Y también es una enfermedad bastante fea. Entonces, melas, normalmente hay una mutación muy común, que es la mayoría de los casos, que es M3224-3AG. ¿Quién me describe esta nomenclatura rapidísimo? Ok, voluntarios a fuerza otra vez. ¿Podría ser que en el lugar 32-43 hay una transición de adenina a guanina? Ok, pero ¿en dónde está? Muy importante aquí. En la mitocondria. En la mitocondria, ¿se acuerdan que había C de coding, P de protein? Bueno, algo que no habíamos mencionado es M de mitocondria. Muy bien. En la mitocondria, en la posición 3243, debería haber una adenina y hay una transición, una purina por una purina, y se convierte en una guanina. Y esta está en un tRNA, de hecho que vamos a ver ahorita, y eso hace, esa simple mutación puntual hace que las personas puedan desarrollar la enfermedad que se llama melas. Entonces, como ustedes mencionaban, para las enfermedades mitocondriales, pues las manifestaciones son muy variadas. Esto es lo que se llama en genética pleiotrópica, ¿no? Hay pleiotropismo. Pueden ver muchísimos órganos afectados, aquí están todos en el cuerpo humano, el cerebro es uno de los más afectados, los ojos también son muy afectados, el oído, muy bien, que lo habían mencionado, están muy afectados, hay problemas, corazón, hígado, riñones, sistema muscular, neuronas sensoras, etcétera. Sin embargo, pues al ser una enfermedad metabólica,
que están afectando las pozas de ATP literalmente de las células. Hay muchísimas otras manifestaciones, desde mala absorción, diarrea, diabetes, anemia, lactobacillemia, etcétera. Entonces son enfermedades extremadamente pleiotrópicas. Y aquí están melas, se considera multiórgan. Y bueno, está aquí Kearns-Sayers. El Kearns-Sayers afecta también, además de músculos y cerebro, normalmente lo detectan por las afectaciones en ojo y en músculo. Pero bueno, ahorita no vemos a Kearns-Sayers. Pero también es una enfermedad bastante triste. Aquí vamos a pasar esto ahorita, tiempo. Pero, ¿cómo es la herencia mitocondrial? Pues ya dijimos, la mamá hereda mitocondrias, entonces es una herencia de tipo materno. Si ustedes tienen un padre que no está afectado y una madre que está afectada, ¿qué es lo que va a pasar? Va a heredar todas esas probabilidades esas mitocondrias mutadas a todos sus hijos y a todas sus hijas. No hay de otra. Pues la mamá la hereda. Sin embargo, si ustedes tienen, por ejemplo, un papá afectado y una mamá que no está afectada, pues ya se salvaron, ¿no? Todos los niños van a ser sanos. Esto está fácil, ¿no? Entonces, en un pedigrí, ¿qué es lo que van a ver? A ver, ¿quién me describe esta parte? El papá está afectado. ¿Qué tipo de herencia da? Pues como no está afectado, no va a dar ninguna herencia porque esta es materna, ¿no? Sí, pero el papá está afectado. Por eso está aquí en color negro. Pero aún así usted comentó que las mitocondrias se heredan de la madre, entonces, pues, aunque el padre esté afectado, no los va a heredar. Exactamente. Entonces, padre es 0% de probabilidades de heredar. Nunca van a haber herencia paterna en las mitocondrias, aunque el padre esté afectado. Todos son sanos. Muy bien. Ok, en este caso, ¿qué es lo que vemos? A la madre afectada, que hereda a sus hijos. ¿A quiénes lo heredan? A todos sus hijos. A todos. A todos los hijos y las hijas, todos están afectados, 100%. Y en este caso, ¿qué vemos? A un varón afectado que ya no la transmite a su descendencia. Exactamente, entonces acuérdense, hombres 0% de probabilidad de heredar y las mujeres 100%. ¿No? En este caso, esta mujer, ¿qué pasa? Ella sí la transmite. Ajá, ok. Entonces así es como pueden detectar un árbol genealógico con herencia mitocondrial. Okay. Bueno, esta es otra enfermedad mitocondrial que se llama enfermedad de Leber, pero no la estamos viendo. Entonces, aquí algo importante es que los individuos que tienen enfermedades mitocondriales normalmente no empiezan a mostrar la enfermedad hasta que pasan un umbral. Hasta que pasan un umbral de un cierto porcentaje de mitocondrias con la mutación. Es cuando empiezan a tener problemas. Normalmente en estos casos las enfermedades aparecen en forma relativamente tardía. Quizá hay pequeños síntomas en la infancia, pero hay tardías. Nada más que aquí hay que tener cuidado con homoplasmia y heteroplasmia, porque si el niño hereda todas las mitocondrias mutadas desde el nacimiento, pues la aparición de sus síntomas van a ser muy, muy, muy tempranos. Pero en general, ustedes necesitan pasar un umbral. Por eso son enfermedades también degenerativas, ¿no? Empiezan con la edad. Entonces, MELAS, que ya hemos mencionado mucho, pero ¿qué significa MELAS? Es, en inglés, mitochondrial encephalomyopathy with lactic acidosis and stroke-like episode. Encefalomiopatía mitocondrial con acidosis láctica y episodios de tipo stroke. Stroke es como golpe, nada más que no se usa la terminología en español casi. La gente le va a llamar stroke-like, porque es de tipo choque. En español no usan mucho esas palabras, por eso la dejé también en inglés. Stroke-like. Entonces, bueno, MELAS, eso es lo que significa, y es un desorden multisistémico con unas características clínicas muy variables, dado por heteroplasmia, homoplasmia y por el tipo de mutación, y
alrededor del 80 de los pacientes tienen esta mutación que ustedes ya me describieron, la M3243AG. Es una mutación en un gen que se llama MTTL1. MTTL1 y codifica para un tRNA de leucina. Si se acuerdan, les habíamos dicho que el código genético es un poquito diferente en las mitocondrias y este tRNA se requiere. Entonces, el 80% de los pacientes tiene esa mutación en MTTL1, pero hay otras mutaciones, MTND5 y otras mutaciones muchísimo más raras que se han identificado. ¿Ok? Entonces, a ver, aquí vamos a ver un poquito de conceptos unidos con herencia mitocondrial, homoplasmia y heteroplasmia. Entonces, vean el primer árbol. Tenemos aquí unos individuos y dentro hay un porcentaje. Ese porcentaje se refiere a la heteroplasmia. Entonces, ¿qué ven aquí? Hay un matrimonio, un hombre y una mujer, y hay 2 hijos, ¿no? ¿Quién me describe el caso del primer hijo? Este sería generación 1, generación 2, y este sería individuo 1, individuo 2. El del 2-1, ¿qué pasó aquí? Pues es una mujer que es portadora de la enfermedad y presenta la enfermedad. Acuérdense, si presenta la enfermedad ya no es portador. Es enfermo, ¿ok? En estos casos no hay realmente portadores. Ok, entonces tiene la enfermedad, pero ¿cuál es su nivel heteroplásmico de mutación? 36%. 36%. Y ya empezó a presentar la enfermedad. Sin embargo, ¿qué pasó con su hermano? Tiene 2% y no... Bueno, de heteroplasmia. ¿Y? No presenta la enfermedad. No presenta todavía la enfermedad, ¿no? No sabemos por edad, a lo mejor es muy chiquito todavía, y todavía no empieza a presentar la enfermedad, a lo mejor la heteroplasmia le va a ayudar y no la va a presentar antes de los 40, 50, no sabemos, pero vemos que el nivel es muchísimo más bajo que el de su hermana. Muy bien, a ver qué vemos aquí, el segundo árbol. La madre está afectada y ambos hijos, hombre y mujer también. ¿Y qué pasó con estos hermanos? Pues ambos ya presentan la enfermedad, ¿no? Casi en un porcentaje muy similar. Sí. ¿Y cuál es la diferencia con la madre, por ejemplo? La heteroplasmina. Heteroplasmia. Sí, presentan más heteroplasmia, ¿no? Entonces, la mamá solo tiene el 9% y los hijos ya tienen el 41, el 45%. Entonces, la mamá a lo mejor empezó tarde, más tarde con síntomas, y los hijos pues ya están muy afectados. Desafortunadamente los dos. El caso contrario de esta enfermedad. Y a ver el último árbol, aquí, ¿qué pasó? Un hijo afectado. ¿Cuál es su nivel de heteroplasmia? 94%. Muy alto, pero su hermano no tiene nada. Y entonces aquí, ¿de dónde viene esto? ¿Novo? Sería mutación de novo. Ok, podría ser una mutación de novo, muy bien. Y mala suerte, ¿no? Y aparte es casi homoplásmica esto. O otra, la mamá no está identificada, ¿no? Podría ser también. Sin embargo, al no presentar síntomas, a lo mejor su nivel de heteroplasmia también es muy bajo. No sabemos. Pero esto podría hacerte pensar en una mutación de novo. Muy bien. Okay. Entonces, esta es la mutación M3243AG, la más común en melas, y el gen afectado es MTTL1. Esto es un tRNA, ¿se acuerdan de los tRNAs? Que son los que llevan el aminoácido cargado durante la traducción a los ribosomas para poder hacer la síntesis de las proteínas. La mutación precisamente es una mutación que causa un problema en uno de de las horquillas aceptoras del tRNA, modifica su estructura y ya no funciona muy bien. Y aquí, como en todas las enfermedades mitocondriales, siempre hay que tener cuidado, ¿no? Cómo se segrega esa mutación en los tejidos y en los órganos.
el nivel de heteroplasmia, ya vieron, no es lo mismo tener 2%, 40%, y también esto depende de las enfermedades, no es lo mismo MELAS que Alzheimer's, que Leber, etcétera, siempre tienes que verlo. Y el número de copias, ¿no? De tu DNA, si está también mutado, pero está en alto número de copias, pues puede generar mayor problemas. Y hay otros factores nucleares determinantes, edad y factores ambientales. Entonces, los fenotipos clínicos para la MELAS son muchísimos. Ustedes mencionaban también, aparte de lo que ya dijimos, epilepsias, ataxias, encefalomiopatías. ¿Por qué? Porque pues, está afectado el sistema nervioso central, lo cual tienen razón. Hay muchos problemas psíquicos también, problemas en el oído, problemas cardíacos, problemas visuales. Los ojos son extremadamente sensibles en estas enfermedades. Problemas digestivos, renales, crecimiento, también miopatías, y por el desbalance energético se puede generar diabetes mellitus. O sea, las complicaciones asociadas. Aquí, para MELAS, ustedes pueden con MRI, por ejemplo, ver si hay accidentes vasculares isquémicos en cerebro, que es muy común por el transporte. El lactato en estos pacientes normalmente están elevados, y si ustedes lo miden en el fluido cerebroespinal, lo van a ver en niveles muy, muy, muy elevados. Aquí se recomienda hacer biopsias musculares para ver, por ejemplo, el daño, ¿no?, que han tenido en los tejidos. Pero lo clásico de los pacientes con MELAS es que van a tener episodios de tipo stroke antes de los 40 años. Si ven, son de edades muy, 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 muy tempranas. Empiezan con encefalopatías, con epilepsia o demencia ya. Y lo clásico es también de esta enfermedad es la acidosis láctica. Normalmente van a presentar muchos niveles de lactato en sangre. Por la heteroplasmia también se les recomienda no solo ver la sangre, sino también verlo en orina. Lo pueden ver en el líquido cerebroespinal, pero ustedes saben, este tipo de extracciones es un poquito más muchito más complicado y más caro. Entonces, con pruebas de sangre, con pruebas de orina es suficiente para ver esa acidosis láctica. Entonces, como todas las enfermedades mitocondriales, si ustedes sospechan de una, pues lo que tienen que hacer es ir a secuenciar, ¿no? Secuenciar en este caso MTTL1, pero si les sale negativo, pues pueden irse a los otros genes relacionados a MELAS, o si no, pueden hacer estas técnicas de secuenciación masiva en paralelo. Bueno, no todo el genoma, pero bueno, lo pueden hacer y pueden buscar todas las mutaciones, ¿no? Porque acuérdense que tampoco hay solamente genes en mitocondria, también hay genes mitocondriales en el núcleo. Entonces, como es simbiosis, no, el 100% de los genes no está en el DNA mitocondrial. Hay ciertos genes, por ejemplo, que tenemos en núcleo, son nucleares en realidad. Y bueno, nada más para ver qué increíble han sido los cambios en los últimos años. Antes no se sabía mucho de mutaciones mitocondriales, o se conocían simplemente las clásicas. Y ahorita con las técnicas de secuenciación masiva en paralelo pueden ver cómo, por ejemplo, a partir del 2011, y estas verdes son las secuenciaciones de exomas, y las azulitas son las de genomas. Y las de mitocondrial, bueno, hay paneles mitocondriales, ¿no?, aquí en azul. Pero pueden ver cómo ha aumentado el número de genes detectados para las enfermedades mitocondriales en los últimos años. ¿Por qué? Porque antes era muy difícil ver la heteroplasmia y la homoplasmia. La secuenciación Sanger que se utilizaba, normalmente secuencias lo que está en mayor cantidad, que es lo que te da más señal. Sin embargo, con la secuenciación masiva, ustedes pueden secuenciar molécula por molécula. Entonces, imagínense poder secuenciar cada DNA mitocondrial de cada mitocondria. Esto te dan muchísimas señales, y dentro, si aumentas la capacidad de secuenciación, pues puedes empezar a ver cantidades muy bajas de heteroplasmia, 2%, 1%, que antes no se podían ver. Por eso ha sido esto una revolución tremenda en el diagnóstico de enfermedades mitocondriales, estas técnicas de secuenciación masiva en paralelo. Ok, entonces terapia génica, bueno, esto lo retomamos en terapia génica si nos da tiempo. Y vamos a pasar al último tema, que es herencia multifactorial. No sé si tengan aquí preguntas de mitocondrial.
¿no? Bueno, ya. Okay. Entonces, herencia multifactorial. Aquí nada más vamos a ver principalmente unos términos y vamos a mencionar algunos de los cuadros. No vamos a entrar mucho a detalles por cuestiones de tiempo y de pandemia. Se han reducido un poco los contenidos. Entonces, las enfermedades multifactoriales son aquellas que están causadas por una combinación entre los genes y el ambiente. Es un efecto combinado. Tanto influyen los genes como influye el ambiente y requieren ambos. Las enfermedades monogénicas que hemos estado viendo en la primera parte de esta sección, pues ustedes saben, hay una mutación en un gen, se genera la enfermedad. Esas son enfermedades monogénicas dependientes solamente de esas mutaciones en genes. Hay, obviamente, problemas del ambiente y bueno, es un ejemplo muy drástico, pero por ejemplo, si mueres en un accidente de tráfico o por herida de arma, nada tiene que ver tu genética, ¿no? Quizá en eso. Sin embargo, las enfermedades multifactoriales o complejas tienen la combinación de ambos. Hay tanto genes como ambientes. Entonces, por ejemplo, hay ciertos cánceres de mama que están asociados con mutaciones en el gen BRCA1. Ese depende mucho más de tu genética que del ambiente, pero también si fumas, si tienes obesidad, si más me digo, muchas cosas también influyen en el desarrollo de cáncer con estas mutaciones patogénicas. Al contrario, por ejemplo, en el cáncer de pulmón se ha asociado más al... También hay susceptibilidad genética. Tienes susceptibilidad genética, pero si fumas, pues es muy probable que desarrolles cáncer de pulmón. Aquí es más importante, por ejemplo, el ambiente. Entonces, como ven, no es blanco-negro, hay toda una escala de gris. Los multifactoriales pueden ocurrir dentro de una familia y si están determinados por los genes, es muy importante saber, por ejemplo, el grado de parentesco. Entonces, un rasgo, un trastorno multifactorial manifieste de factorial sus padres, el porcentaje común de tener esa carga genética. Pero serían tíos, tías, sobrinas, sobrinos, abuelos, abuelos, 25. Familiares de tercer grado, primos hermanos, 12.5%. De cuarto grado, ¿cuántos serían? Como del 6.25. 6.25. Quinto grado, 3.12, 125, etc. Entonces sí se entiende, ¿no? La herencia. Okay. Vale. Entonces esta es una curva que se llama de susceptibilidad, en inglés liability, que es la proporción de individuos que dependen de esos factores genéticos y ambientales para desarrollar la enfermedad. O sea, esto solo aplica en desórdenes multifactoriales. Habrá gente que tiene baja susceptibilidad, gente que tiene susceptibilidad promedio y gente que tiene alta susceptibilidad para desarrollar una enfermedad. Y es una curva normal. Esto supongo que ya lo vieron en métodos, ya saben las características de una curva normal, la media. Okay, perfecto. Entonces, para que ustedes desarrollen una enfermedad, tienen que pasar lo que se llama el threshold. ¿Qué es el threshold en español? Ahí está. Threshold. Umbral. Muy bien, esta es la teoría del umbral. En inglés es threshold. ¿Qué quiere decir? Ustedes van a tener aquí una raya, una vez que la pasan, ya tienen la susceptibilidad para desarrollar esa enfermedad. Esto es lo que se llama el modelo del umbral para enfermedades multifactoriales. Ustedes tienen la predisposición genética, tienen la exposición al ambiente, pero si no pasan el umbral, no van a desarrollar la enfermedad. Tienen que pasarlo, tanto en ambos factores, en genético y en ambiental. ¿Sí queda claro esto? Okay. Entonces, un ejemplo es la estenosis pilórica. Y aquí nada más, la vamos a dar como ejemplo, no la estamos viendo.
En la estenosis pilórica es más común en varones que en mujeres. En varones 1 en 200, en mujeres 1 en 1000, por ejemplo. O sea, hay distinta susceptibilidad según el sexo. Entonces, ustedes pueden ver aquí, por ejemplo, el umbral para los hombres, como está aquí en esta parte de la curva. Y el umbral para las mujeres, pueden ver cómo se ha recorrido, ¿no? Más hacia los extremos de la curva. Entonces, los hombres es más común en hombres, en mayor susceptibilidad. Entonces, menor susceptibilidad. ¿Por qué? Porque es más fácil que la desarrollen, ¿no? Las mujeres tienen más susceptibilidad. Y normalmente se cree que esto es porque, por ejemplo, las mujeres tienen que estar expuestas a más factores de riesgo genético y ambiental para que padezcan esa enfermedad. O sea, se requiere mayor susceptibilidad. Bueno, se requieren mayores factores genéticos y ambientales para que las mujeres la desarrollen. Y, aquí esto ahorita no lo vamos a ver. Creo que sí. Por ejemplo, hay otras enfermedades, la estenosis pilórica, donde es más común en hombres que en mujeres, es 5-1. Sin embargo, hay otras, por ejemplo, la artritis reumatoide, que es al revés, es más común en mujeres que en hombres. O la dislocación de la cadera congénita, ¿no? Es más común en mujeres que en hombres, por ejemplo. Entonces, dependiendo de la enfermedad que hablen, cambian las susceptibilidades de acuerdo al sexo. Para hablar de herencia multifactorial hay que definir también dos términos que son concordancia y discordancia. Concordancia, normalmente estos se empezaron a acuñar con estudios que se hacían en gemelos monocigóticos. Entonces, la presencia de un mismo rasgo en ambos gemelos se considera concordante. Pero ahorita ya no solo es en gemelos, ya lo pueden aplicar a la probabilidad de un par de individuos. Entonces, la probabilidad de que ese par de individuos tenga ciertas características específicas es lo que se llama concordante. Lo contrario a lo concordante es lo discordante, discordance en inglés, que significa que un mismo rasgo no es compartido entre los gemelos originalmente, pero también ya se aplica a individuos. Cuando no hay ese rasgo entre los dos individuos, se consideran discordantes. Y esto lo pueden ver, por ejemplo, con una enfermedad macular. Aquí tenemos dos gemelos que son monocigóticos y tenemos una enfermedad macular. Por ejemplo, uno de los gemelos la tiene avanzada y el otro también la tiene avanzada. Estos serían gemelos concordantes. Quiere decir que al final ese mismo rasgo se está presentando. Pueden ser intermedios. ¿Qué significa? Por ejemplo, uno de los gemelos tiene la enfermedad avanzada y otro gemelo apenas está empezando. Está en las primeras etapas. Estos gemelos son intermedios. No los puede llamar todavía concordantes ni discordantes. Ajá. Discordante sería, por ejemplo, que estos gemelos, uno tuviera la enfermedad avanzada y el otro no tiene la enfermedad. Estos son gemelos discordantes. ¿Sí quedan claros estos conceptos? Okay. Entonces, estos son importantes. Y antes de pasar, nada más les recuerdo. Tenemos gemelos monocigóticos y gemelos disigóticos. Disigóticos es cuando vienen de dos fertilizaciones independientes. Monocigóticos es cuando vienen del mismo cigoto, hubo una división, pero se generaron dos organismos, ¿no? Entonces, el DNA de estos gemelos monocigóticos se esperaría que fuera cerca del virtualmente el 100% igual. En el caso de gemelos disigóticos, al ser fecundaciones independientes, pues el DNA ya no es igual. O ya no se espera que sea tan igual. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes tienen mucha concordancia en monocigóticos, pues obviamente, como tienen el mismo genoma y normalmente crecen en las mismas condiciones del ambiente, pues pueden generar esa enfermedad. Cuando son discordantes, tú le achacas la mayoría del efecto al ambiente. ¿Por qué? Porque estos gemelos tienen el mismo genoma.
Entonces, si son discordantes, muy probablemente el ambiente haya tenido un rol más importante que la genética. Esto es lo que vamos a ver. Entonces, como les decía, esto no solo se aplica a los gemelos, se aplica a individuos. Ustedes pueden hablar de concordancia y discordancia de individuos que son, que están, emparentados. Entonces, por ejemplo, en cuanto a la estatura, ustedes para gemelos monocigóticos tienen una concordancia del 95% y para disigóticos del 52%. ¿Qué pueden concluir de esto, por ejemplo? Que la concordancia es mayor en los monocigóticos. Ajá. ¿Por qué? Porque depende del genoma. Ajá. ¿Qué depende mucho del genoma? La altura. La altura. Ok, sí. Depende del genoma, pero como les digo, aquí es difícil porque normalmente los gemelos crecen juntos. Entonces están expuestos al mismo ambiente, generalmente. Entonces, sí, efectivamente la altura es multifactorial y se está dada por factores genéticos y factores ambientales. Sin embargo, en disigóticos, ¿qué ven? La concordancia baja mucho, ¿no? Del 95%. Si la estatura fuera dada solo por genética, ¿qué esperarían aquí? ¿Un número más alto o un número más bajo? Más alto, ¿no? Un número más alto, y no lo es, 52% es casi la mitad, correcto. Ok, otro ejemplo, por ejemplo, es el IQ, también depende de factores genéticos y de factores ambientales. Entonces, ok, los factores para enfermedades multifactoriales que influyen en la probabilidad de desarrollar una enfermedad, pues sería qué tan cercano es la relación con el probando, ¿no? Si ya se sabe que hay una enfermedad. La heredabilidad, que ahorita vamos a ver qué es un término de esta enfermedad. Si esa enfermedad es más común en un sexo que en otro. Si la enfermedad apareció de forma más severa o de forma más temprana, eso también es un factor de riesgo. Y si hay más de un miembro afectado, si hay múltiples miembros de la familia afectados, es muy probable que haya ahí un factor genético muy involucrado. Entonces, aquí pueden ver, por ejemplo, algunas enfermedades y aquí verán alguna que es multifactorial, pero que depende mucho del ambiente. Y al depender del ambiente es probablemente controlable, ¿no? Bueno, obesidad y diabetes, juntas, hipertensión. O fumar, ¿no? Esto depende completamente del ambiente. Tienes factores genéticos de riesgo, sí, pero el ambiente participa de forma muy grande. Entonces, esto lo vamos a ver más adelante con los defectos del tubo neural, pero nada más para explicar un poquito que quede claro esto. Imagínense que ustedes para defectos del tubo neural tienen esta curva de susceptibilidad, que es la grisecita. Okay. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ustedes pueden modificar esa curva. Pueden modificarla y si ven, aquí está la severidad y aquí está la incidencia, ¿no? Entonces, esta enfermedad, al modificarla aquí en el cuadro de moradito, se vuelve menos severa, pero quizá con la misma incidencia, ¿no? Y aquí, en este caso, por ejemplo, en el verde está también modificada. Tenemos menos incidencia, aquí termina, pero tenemos más severidad. Y en este caso, vemos un cambio en las dos. Hay menos severidad y menos incidencia. Y esto es el caso de las enfermedades del defecto del tubo neural. ¿Por qué? Porque se sabe que tanto hay factores genéticos como ambientales. El principal factor ambiental es el consumo de folatos. Si las personas consumen o las comunidades consumen más folatos, bajan la severidad de la enfermedad, del desarrollo de estos defectos y la incidencia. Y eso es lo que se ha visto y vamos a ver más adelante. Entonces, aquí algo muy interesante nada más es que habrá gente que, por ejemplo, tenga los factores genéticos, que es lo de amarillo, pero hay gente que tiene los factores genéticos y también los ambientales. Sin embargo, no pasan el umbral.
Entonces estos dos individuos no importa, no han pasado el umbral, no tienen riesgo de desarrollar estos defectos de tubo neural. Sin embargo, ven por ejemplo al individuo 6, el individuo 6 depende completamente de los genes, o el individuo 5, que depende de los genes, pero también depende del ambiente, que es lo verde. Entonces, esta combinación de gene más ambiente también hacen que el 5 pase ese umbral y probablemente tenga efectos muy severos en el desarrollo del tubo neural, si no se cuida. Pero hay gente que su susceptibilidad es muy, muy alta y no depende tanto del ambiente. Por eso son enfermedades muy complejas y se llaman multifactoriales. Ok, esto lo vamos a pasar. Nada más vamos a ver esto del riesgo relativo, que lo van a ver mucho en los artículos que lean. Y el riesgo relativo normalmente lo ponen como RR. Y es la probabilidad de que un individuo que esté libre de la enfermedad y sea susceptible a ella, la termine desarrollando. Esto se calcula muy fácil, creo que es más fácil verlo en forma matemática, que es su riesgo relativo va a ser igual a la incidencia del N expuestos entre la incidencia de los no expuestos, es un cociente. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, ustedes tienen un factor de riesgo, tienen aquí individuos enfermos e individuos sanos y el total. Entonces, digamos que expuestos son A y se enferman. Los expuestos B son sanos. Entonces el total va a ser A más B. Y esto lo van a comparar con los no expuestos, que serían los no expuestos enfermos C y los no expuestos sanos D. Sería esto C más D. El total pues sería la suma de todo, A, B, C, D. Entonces para hacer la relación de cocientes, ustedes tendrían que ver cuál es el riesgo de estar expuesto. Esto sería, por ejemplo, A más B, A entre A más B, con el riesgo de estar enfermo pero no expuesto, que sería C entre el total C más D, los no expuestos enfermos y los no expuestos sanos. Y esto te va a dar un cociente. Y esto te da un riesgo. ¿Qué quiere decir? Te va a indicar si estás expuesto de entre todo, de tu total, va a ser mayor el riesgo, o sea, va a ser mayor el cociente si hay mayor riesgo relativo. No sé si se entendió, porque ni yo me entendí. Entonces, por ejemplo, veamos aquí, por ejemplo, tuvimos mayor número de expuestos, entonces el cociente, digamos que va a ser 10 entre 1. Entre los no expuestos. ¿Qué cociente te daría? 10. Para números fáciles, 10. O sea, el riesgo relativo es mayor. Si fuera al revés, por ejemplo, si fuera 1 entre 10, ¿esto cuánto te da? 0.1. 0.1. El riesgo es menor. ¿Sí se entiende la diferencia de esto? Okay. Entonces, bueno, este es un ejemplo muy rápido. Entonces, el riesgo relativo mayor a 1 significa que la asociación es positiva, o sea, aumenta tu riesgo. Si es menor a 1, la asociación es negativa, por lo mismo, por la regla de los cocientes. Entonces, riesgo es mayor a 1, quiere decir que hay mayor riesgo de desarrollar la enfermedad. Acuérdense, aquí se habla de un individuo que está libre de la enfermedad, pero es susceptible. O sea, no sabemos. Por eso tu riesgo de desarrollarla puede ser muy alto o puede ser muy bajo. El odds ratio, ahorita nos lo vamos a ver. Y bueno, heredabilidad es el otro término que tenemos que ver. Se refiere a la proporción de la variación de un rasgo que podemos atribuir a la variación genotípica de los individuos. ¿Qué significa esto? Si algo tiene una heredabilidad muy alta, significa que la variación en la población es influida por la genética de cada individuo. Eso es, un rasgo es heredable. Si la heredabilidad tiene un valor muy bajo, significa aquí que el ambiente y las interacciones del gen y el ambiente tienen un papel fundamental en la variación de dicha característica. ¿Qué quiere decir? Algo que es altamente heredable se debe a los genes. Algo que es heredable de forma baja se debe a interacciones genes y ambiente. Se vuelve más complejo. Entonces aquí hay una fórmula para la heredabilidad que se la tiene que aprender.
H cuadrada, H es la variable para heredabilidad, es igual a BG-BP. ¿Qué significa esto? La proporción de la varianza va a ser causada por varianzas genéticas y varianzas fenotípicas. Entonces es solamente una proporción, pero lo pueden ver aquí ya una vez que calculan esta proporción en términos de porcentaje. Su heredabilidad puede ir del 0 al 100% o también manejarse en escala del 0 al 1. ¿Qué significa? Se considera que hay baja heredabilidad cuando les dan menos del 0.25. ¿Qué quiere decir? Que hay baja posibilidad de que los genes tengan ahí una función o un impacto en su fenotipo. De 0.25 a 5 es heredabilidad moderada, que quiere decir que hay moderadas posibilidades de que la genética juegue un papel. Y cualquier cosa arriba de 0.5 o del 50% es alta probabilidad de que esa genética tenga influencia en el fenotipo. Y esto lo pueden ver con esta simulación en mis familias, y aquí estamos viendo lo que son la estatura, por ejemplo. Entonces, los hijos y la estatura de 1,60 a 1,80, y aquí tenemos abajo en las X a los papás, la estatura 1,55 a 1,80, ¿no? Entonces se grafica los papás tales tuvieron hijos tales, y así. Y esta simulación de 1000 familias, ustedes pueden hacer la línea recta aquí. La heredabilidad la calcularían tomando la pendiente de esa línea. En este caso, la pendiente, bueno, si se acuerdan de sus clases de matemáticas, está la ecuación de la línea recta. Pueden calcular la pendiente, que normalmente es m, en la ecuación, y en este caso sería de 0.6. Ajá. ¿Qué tipo de heredabilidad tiene la estatura? Con lo que acabamos de ver. Alta heredabilidad, exactamente, pero es multifactorial todavía, también depende del ambiente. Muy bien. Entonces, ¿sí quedó claro esto de la heredabilidad? Sí. Vale. Bueno, y ahorita ya con los secuenciación masiva también se han usado todos estos datos masivos para ver la heredabilidad en diferentes características. Por ejemplo, la estatura, pues ya con secuenciación masiva se han encontrado más loci o se han sacado más loci, quedan 45%, por ejemplo, la inteligencia 62%, entre otras. Pero esto es muy importante, por ejemplo, para las enfermedades genéticas. Ustedes pueden ver heredabilidad dependiente de esa enfermedad. Como ven, cáncer de mama tiene una heredabilidad relativamente alta, casi el 50%. O infartos, ¿no? Tienen baja heredabilidad, es más ambiental, por ejemplo. Y, bueno, otro ejemplo de enfermedades multifactoriales es precisamente el labio y paladar hendido. Hay ciertas predisposiciones genéticas, pero también hay ambiente que influencia, nada más que esto no lo vamos a ver. Y vamos a ver nada más algunas características. Bueno, otros ejemplos de enfermedades multifactoriales, pues es el cáncer, que mencionamos mucho, por ejemplo, obesidad y hipertensión, ya habíamos mencionado diabetes mellitus, que ahorita hay una epidemia, no tenemos epidemia aquí en México, pero hay malformaciones congénitas también que son de herencia multifactorial. Ya habíamos mencionado la estenosis pilórica, el labio y paladar hendido, acuérdense, luxación de cadera congénita, etc. Y uno de los más comunes son los defectos del tubo neural. Los defectos del tubo neural se dan por efectos en la neurulación. Estos eventos lo van a ver ya que lleven nervioso. Creo que es el siguiente ciclo, lo van a ver más a detalle, ahorita no lo vamos a ver por cuestiones de tiempo, pero los defectos del tubo neural se deben a la falla precisamente en la neurulación y en la formación del tubo neural, que viene del plegamiento de la placa neural. Entonces, al irse plegando, falla este cierre. Este es el tubo neural visto como si tuvieran el tubito y lo vieran así, y ya sería el tubo neural
visto como desde arriba, de la parte dorsal. Entonces sería ese tubito, como si lo voltearan así. Entonces, normalmente en este tubo ustedes tienen neuroporo craneal y el neuroporo caudal. Entonces, este tubo se tiene que cerrar y se tienen que formar estas estructuras para poder formar todas las estructuras desde el cerebro hasta la médula espinal. Cuando fallan estos cierres, se pueden dar estos problemas. Hay muchísimos tipos, muchísimas fallas del cierre de tubo neural. Ahorita solo vamos a ver lo que es la anencefalia, y la espina bífida. La espina bífida que puede ser abierta o cerrada. Ahorita lo vamos a ver, pero hay muchísimos más y ya no los vamos a mencionar ahorita. Pero todos se deben a las fallas en estos procesos de neurulación. Entonces, se han identificado muchas variantes estructurales en genes que te predisponen a desarrollar un defecto en tubo neural, pero también se han visto variantes en regiones tanto codificantes como no codificantes que causan estos y problemas en los números de cromosomas, que son aneuploidías. Esto combinado con también efectos de mutaciones de novo y efectos ambientales, precisamente la nutrición y el consumo de folatos es lo que da la enfermedad, o le da la multifactoriedad a esta enfermedad. Entonces, aquí los principales problemas vienen del metabolismo, del consumo del folato. Entonces, si se acuerdan, sus clases de bioquímica, tenemos a los folatos, los podemos consumir de la dieta, por ejemplo, de muchas verduras, legumbres, granos, tienen muchos folatos y estos entran al organismo, son necesarios para la formación del SAM, S-adenosinmetionina, si se acuerdan, que es la molécula donadora de grupos metilo. Y esta molécula donadora es súper importante para metilar DNA, ¿se acuerdan? La citosina, 5-metilcitosina, y también para metilación, por ejemplo, de las colitas de las histonas. Aquí tenemos que, se acuerdan, estos mecanismos están implicados con silenciamiento. Además de los folatos dietarios, ustedes también pueden tomar el ácido fólico, que es más estable para cuando se toma como vitamínicos, por ejemplo, pero también entra a la vía de los carbonos, de un solo carbono. Se puede generar el tetrahidrofolato, que sirve para la generación del SAM, ¿no? A partir de la homocisteína. Entonces, normalmente necesitamos un nivel básico de folatos. ¿Por qué? Porque en desarrollo embrionario, acuérdense que venimos del cigoto, que tiene todo el genoma completo, y para ir diferenciando, para ir haciendo los programas genéticos, tienen que ir apagando lo que la célula no vaya a usar. Y para irlo apagando, ¿cuál es el mecanismo principal de apagamiento de genes? ¿Quién me dice? ¿La metilación? La metilación. Ajá, exactamente, metilación de DNA que trae consigo la metilación de las colas de histonas y por ende el condensamiento de la estructura de la cromatina. Entonces, los eventos epigenéticos, estos eventos epigenéticos son esenciales en el desarrollo embrionario porque se van a ir produciendo los patrones específicos de cada tipo celular. Entonces, si hay problemas en las pozas que tienen de folatos y que generan los grupos metilos necesarios para este proceso, pues puede verse el embrión altamente afectado. Y de hecho así es, la neurulación se da más o menos a los 28 días, la tercera, cuarta semana de gestación, y cualquier evento de disrupción en estas semanas te pueden generar un defecto de tubo neural. Entonces, cuando se dan cuenta del papel de los folatos, por ejemplo, muchas de los países adquirieron una nueva política que decía vamos a suplementar con ácido fólico a la población. Entonces, por ejemplo, si ven los cereales, los Kellogg's, los Choco Crispies, todo eso, muchos de esos tienen suplemento de ácido fólico. Las tortillas, por ejemplo, tienen suplemento de ácido fólico, muchos de las dietas. Y bueno, las mujeres que son gestantes, y creo que ya lo han visto en otros módulos, se les recomienda tomar ácido fólico, folatos,
unos 3 meses antes del embarazo. ¿Por qué? Porque se ha visto, y dependiendo del país, que este consumo ha reducido del 15 al 70% la aparición de los defectos del tubo neural, y esto es a nivel mundial. Y si lo ven, una reducción ya del 15% es considerable, del 70% es brutal. Y se ha reducido no solo el desarrollo de bebés con defectos de tubo neural, sino también la severidad. Uno de los fenotipos más graves es la anencefalia, que vamos a ver ahorita, y esta se ha reducido por este suplemento. Entonces, nada más para recordarles, aquí los factores genéticos, pues obviamente están involucrados con cualquier enzima que esté relacionada con absorción, disponibilidad, toma, distribución o metabolismo de los folatos y la vitamina B12 también. Pero, bueno, también tienen sus variantes genéticas, ¿no? Que les dan mucha predisposición. Y lo más afectada es la neurulación. Okay. Entonces, aquí en azul están todos los países, por ejemplo, que tienen leyes para suplementar con ácido fólico sus alimentos. México está incluido, nosotros lo hemos incluido, y ha disminuido mucho el porcentaje de bebés con enfermedades de desarrollo de tubo neural. Por ejemplo, ven algunos 49% de reducción, 78% o 49%. O sea, ha sido un programa que ha impactado mucho. Entonces, los dos nada más que vamos a mencionar rapidísimo, los dos defectos de tubo neural es la anencefalia y la espina bífida. La anencefalia es un defecto en el nacimiento que es muy grave, es el más grave, y el bebé nace sin partes del encéfalo y el cráneo. Aquí pueden ver dos tipos de anencefalia. Y la espina bífida afecta principalmente a la columna vertebral y a la médula espinal. De hecho, es uno de los defectos congénitos más comunes en los bebés a nivel mundial. La anencefalia, como les decimos, es el defecto de nacimiento más grave del bebé. Nacen sin encéfalo y cráneo y es un defecto en la neurulación a la hora de hacer la fusión de varios sitios del cierre tubo neural. Y normalmente se da entre los días 23 al 26 del embarazo. Entonces hay dos subcategorías de anencefalia, mero-acránea y holo-acránea. Esto sería, mero-acránea es un defecto relativamente pequeño en la cámara craneal, pero todavía está cubierta por el área cerebrovasculosa. En estos casos, al contrario, la más grave, la holo-acránea, el cerebro está completamente ausente, ¿no? En el caso de estos niños. Entonces aquí tenemos la anencefalia y aquí tenemos el cerebro normal. La espina bífida, al contrario, es un defecto congénito y hay de varios tipos y simplemente se define cuando la columna vertebral y la médula espinal no se forman adecuadamente. Normalmente el tubo neural se tiene que cerrar a los 28 días después de la concepción y los bebés con espina bífida hay porciones del tubo neural que no se cierran o no se desarrollan apropiadamente y esto causa un problema en la médula espinal y en los huesos de la columna. Entonces la espina bífida puede ser de 3 tipos dependiendo de su gravedad, ahorita los vamos a mencionar, puede ser de leve a grave y de acuerdo con el defecto, el tamaño, la ubicación y las complicaciones que traen. Entonces aquí está su espina dorsal normal, aquí tenemos lo que se llama espina bífida oculta, si ven no se cierra bien, sin embargo está dentro y esta no la pueden ver por fuera. De hecho, lo único que les indica que hay espina bífida oculta es un patrón de pelo que se forma precisamente en esa área. Ya lo vamos a ver. El meningocele es más grave y la forma más grave es el mielomeningocele, que ahorita les vamos a mostrar. Aquí tenemos un mielomeningocele y aquí tenemos un meningocele. Como ven, este todavía está cubierto por piel, este está completamente expuesto en tejido oral. Entonces, la espina bífida oculta es la forma más sencilla de afectación. Aquí pueden ver un paciente y pueden ver el parche de pelitos de la espina bífida oculta. El defecto viene aquí de los arcos vertebrales y no se forman, como pueden ver aquí en la médula espinal no están formados. La médula espinal y las meninges siguen en su sitio, todo está bien, pero la cubierta ósea de una de las vértebras está incompleta.
Normalmente está cubierto de piel, no suele afectar a los tejidos neurales yacentes y generalmente ocurre en la región del sacro del S1 al S2, está aquí bajito, y a veces nada más es señalado por este parche de pelos que les habíamos dicho en la región afectada. La malformación no suele detectarse al nacimiento y en realidad no causa ninguna discapacidad, por eso es la forma más leve de espina bífida. La intermedia es el meningocele. La espina bífida de meningocele incluye las meninges y las membranas que rodean a la médula espinal. Estas sobresalen a través de la abertura de las vértebras y forman este saquito que está lleno de líquido. La médula espinal no está dentro de ese saco y aquí la pueden ver. Se forma el saco, pero no está dentro del saco. Están las meninges nada más. Entonces, por lo general, el daño de los nervios es poco, puede ser escaso o nulo, y es un tipo de espina bífida que puede provocar discapacidades menores. Entonces hay de diferentes tipos, a veces está nada más el saco, aquí con la membrana, o a veces sí está cubierta de piel, como pueden ver en estos casos de estos dos niños. La forma más grave es el mielomeningocele. También se le conoce como espina bífida abierta. Es el más grave. Aquí pueden ver varios niños con mielomeningocele y aquí el problema es que el canal medular lo tienen abierto y está a lo largo de las vértebras y en la parte, generalmente se da en la parte baja o media de la espalda. Aquí las membranas y los nervios raquídeos se empujan a través de esa abertura en el nacimiento y forman ese saco en el que quedan expuestos el tejido nervioso y todos los tejidos, las meninges y los tejidos quedan expuestos, pues eso lo pueden ver aquí, es un saquito. Aquí, desafortunadamente, pues al estar muy poco protegidos, el bebé es muy propenso a infecciones que son potencialmente mortales, parálisis por el daño a los nervios, disfunciones a nivel de vejiga y de intestino. Entonces aquí tienen varios niños con mielomeningocele. Y pueden, por ejemplo, verlos, este niño ya tuvo la cirugía, tuvo la reparación de su mielomeningocele, y este niño, por ejemplo, lo pudieron detectar con una ecografía. Desde etapas tempranas, desde el útero se puede detectar. Aquí pueden ver el mielomeningocele muy claro. Y de hecho es uno de los mecanismos de detección. El ultrasonido tiene una alta sensibilidad del 80% para estas afectaciones muy graves. Sin embargo, hay, si es bífida, pero del tipo oculta, a veces no se puede llegar a ver. Sin embargo, en pruebas de sangre ustedes pueden medir la alfa-fetoproteína. Normalmente los niños con mielomeningocele y con anencefalia tienen los niveles de alfa-fetoproteína muy elevados. La madre, lo pueden medir desde la madre, pero esta parte la vamos a ver en diagnóstico prenatal. Ahorita nada más se les menciono. Y ok, bueno, nada más para recordarles, se recomienda que las mujeres que planean un embarazo tomen al menos 400 microgramos de ácido fólico diario unos 3 meses antes, unas 12 semanas antes del embarazo. En el caso de las mujeres que tengan un alto riesgo para defectos del tubo neural, que quiere decir, por ejemplo, que tengan bastante carga genética, que ya hayan tenido otros niños con defectos del tubo neural o que en la familia haya muchos defectos del tubo neural, se recomienda que tomen hasta 4 miligramos. En lugar de 400 microgramos, 4 miligramos, más o menos de ácido fólico diario también, 3 semanas antes. Y bueno, hasta aquí terminamos estos temas. No sé si tengan alguna duda. ¿No? Pues mucha información. Sí. Herencia neurológica, te dije, iba a ser un bombardeo. Citogenética va a ser bombardeo también de información. Son los temas más difíciles, creo, del curso. Pero todavía nos falta diagnóstico prenatal, cáncer y terapia génica. Entonces todavía nos faltan algunos temas y nos quedan 5 clases. Entonces nos vamos a ir en FA. Así. Janet, no sé si quieres comentarles algo antes de dejarlos ir. Que estudien citogenética, que el lunes vamos a empezar con las generalidades y yo creo que ya algunos cuadros clínicos de numéricas. Entonces, por favor, que lo revisen. Eso es todo. Bueno, pues si no tienen preguntas, chicos, ya son libres porque ya es tarde. Pueden ir a su siguiente clase.
Nos vemos el lunes. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctoras. Hasta luego. Bye. Gracias, doctoras.